Bueno, les decía que cuando tenemos ya el almacenaje de la muestra de tejido foliar o tejido vegetal, recuerden que es diferente el foliar, solamente el foliolo, tejido vegetal, entonces ya es de cualquier parte muestreada de la planta. Entonces, si tenemos ya el almacenamiento, ya hemos hecho todo lo previo, la muestra no debe ser lavada, ¿sí? Y pues siempre se recomienda obviamente identificarla, de qué cultivo estamos hablando o qué cultivo representa esa muestra. También tenemos en cuenta cuándo se tomó, hasta qué hora se tomó, a veces es importante. Tenemos en cuenta identificarla sobre el dueño de la finca, ¿sí? Entonces, esas cosas son bien importantes. ¿Listo? Bueno, aquí ya lo leo. Las plantas bajo prolongados periodos de estrés, como les decía, hay estrés por déficit, ¿sí? O por exceso. Entonces, esas plantas también desarrollan concentraciones extraordinarias de nutrientes. Es por eso que a veces podemos ver que esas plantas tenían buenas concentraciones de acuerdo a los numeritos, pero realmente no era así, sino que habían estado bajo estrés y nosotros no supimos detectarlo o simplemente fuimos a esa finca después del estrés ocurrido, ¿sí? Cuando se sospecha de una deficiencia o una toxicidad, se solicita el análisis tanto del tejido vegetal afectado como de la planta, plantas normales. Le llamo plantas normales a plantas que estén aparentemente bien, aparentemente nutridas, aparentemente sin deficiencias visibles, ¿sí? Que se han detectado. Entonces se puede hacer una comparación de ello, ¿sí? Entonces facilitaría pues la interpretación comparativa en este caso. Se requieren 200 hojas frescas, al menos 25 gramos de materia seca. Esta cantidad resulta de la mezcla y la homogenización de las submuestras, como les decía, pero no todos los laboratorios necesitan esos gramos, ¿sí? Entonces siempre pregunten en el laboratorio mínimamente cuánto podrían ustedes, porque recuerden que entre menos hojas pues le arranquemos a nuestra plantita mejor, ¿no? Bueno, en este número de muestras es bien necesario saber y haber estudiado la literatura, ¿sí? Los criterios de definición de la unidad de muestreo, tenemos que tenerlos claros, la extensión, cuánto cultivo fue, ¿sí? La variedad de las condiciones ambientales, así determinamos el número de muestras previo a lo que hagamos. Aquí les pongo, bueno, un ejemplo. Esto es en Colombia, en la determinación de todos los requerimientos nutricionales de esta planta. Esta planta es la Caléndula officinales y siempre lo que hicimos fue ir a muestrear la zona. Primero se reconoció, miren que aquí hay una pendiente. Entonces obviamente aquí hicimos unos análisis, acá abajo hicimos otros, ¿sí? Entonces aquí como era un estudio para determinar el requerimiento nutricional de toda la planta, entonces si pueden ver aquí yo estoy correctando estos capítulos foliares o las flores, pero aquí el agricultor me está ayudando también a colectar los tallos, ¿sí? Entonces aquí lo que hicimos fue colectar todo, las hojas, los tallos, las raíces y todo lo íbamos diferenciando para luego hacerles análisis de tejido. Los artículos de esta investigación ya los pueden consultar en la web, ya está publicado. Ok, entonces aquí les voy a explicar después de ir al campo qué se hizo. Lo que se hizo fue llevarlo pues lo más pronto posible, eso fue el mismo día, al Laboratorio de Servicios Analíticos del CIAT, que es un Centro Internacional de Agricultura Tropical en Colombia. Y lo que hicimos pues aquí, como ven, es todo esto está rotulado, está marcado de cuánta edad estaba la caléndula. Y lo que se hace, si ven, si aprecian aquí un poquito los colores, es porque uno es de tallo, otro es de raíz, otro es de hoja y pues las más clásicas que son las flores, ¿sí? Los colores más intensos pues son las flores. De aquí ya entonces aquí ya están molidas y tamizadas. Aquí este laboratorio ha desarrollado una tecnología muy buena y
ha desarrollado sus propios estándares y es acreditado y todo, y ellos solamente requerían de este tejido 0,1 gramo, ¿sí? 0,1 gramo, eso les permite ser mucho más eficientes en el gasto pues de reactivos, de pedirle a las personas el tejido vegetal o tejido foliar. Entonces aquí estábamos pesando 0,1 gramo, aquí pues ya se hace todo lo que es la predigestión con ácido sulfúrico más selenio. El selenio se utiliza como catalizador, o sea, como que apresure más la reacción química. Y esta predigestión se deja allí a 24 horas. Siempre pues cada uno de estos tiene 0,1 gramo del tejido a evaluar. Aquí ya después de las 24 horas pues pasa una digestión a 321 grados centígrados. Mire que son calores bastante fuertes, ¿sí? Y aquí ya alcanza 390 grados centígrados por 1 hora, después de haberle hecho la predigestión por 24 horas. Aquí ya tenemos pues con todo el equipo necesario, es una laboratorista que me estaba indicando cómo hacer las cosas, y aquí ya se está sacando. Miren que todo esto negro son unos guantes especiales para esas temperaturas, entonces hay que protegerse bastante porque pues estos vapores son cancerígenos, y por eso la máscara con carbón activado y todos pues el implementos necesarios. Aquí ya entonces se hizo la digestión, aquí se estaba haciendo aquí abajo, perdón, se estaba haciendo el enrasado y el agitamiento. Entonces, con agua bidestilada, miren que no es solamente destilada, sino bidestilada, o sea, doblemente destilada, se lleva a un enrasado de 25 mililitros, luego se agita y pasamos al espectrofotómetro de absorción atómica, donde aquí tenía un automuestreador, entonces cada una de las muestras se metía aquí y va rodando. Aquí toma una alícuota es una muestra, un poquitico de todo el líquido, y ya todo este aparato lo que hace es que refleja todos los datos en el laboratorio, en la computadora, y pues ya por calibraciones y todo lo que se hace en los laboratorios, entonces nos dan todos los resultados. Eso es después, recuerden, esto es antes y esto es después, ¿sí? Entonces no es tan fácil llegar a ese datico como tal, y por eso hay que hacer todo bien desde el inicio. Aquí, bueno, les pongo otros todavía, otros cultivos. Entonces, cuántas hojas, número de hojas, la parte a muestrear y el estadio de la planta. Tengan en cuenta bien eso, esas tres cosas, porque ustedes van a hacer un video de práctica de toma de su tejido vegetal. Aquí por los análisis foliares de la planta, por ejemplo, esta de tomate, aquí entonces ya se tienen cuáles son los rangos normales y cuáles son los rangos de, por ejemplo, de hojas enfermas y la variación de los mismos. ¿Para qué esto? Estos son investigaciones con el objetivo de que uno no repita los mismos errores. Entonces miren que aquí las hojas sanas, miren lo que daban, pero miren hojas enfermas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del nitrógeno, entonces disminuye, pero también hay unos casos en los cuales aumenta, por ejemplo, en el hierro y en el cobre, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta que no es lo mismo estar cogiendo cualquier hoja, porque cualquier hoja no le va a dar a usted los resultados idóneos. Entonces, no es coger cualquier hoja por cogerla, ¿sí? Entonces, la variación, vean. Y esta variación nos puede hacer pues que todo esté mal y la recomendación esté mal y todo redunde en bajas producciones, ¿sí? Aquí, bueno, de las interpretaciones tenemos que todo siempre, y esto también hace parte de la investigación previa que deberíamos de estar haciendo, tenemos unos rendimientos los cuales pues hay que medir en campo de cada una de las fincas. Tenemos un rendimiento óptimo, el cual corrobora muy bien con la disponibilidad de nutrientes máxima. Y tenemos una zona de adaptación en la cual se debe encontrar el cultivo y una concentración de nutrientes en la cual obviamente si estamos pasando unos rendimientos bajos y concentraciones bajas, entonces
normalmente pues va a ir aumentando la concentración del nutriente y va a ir aumentando el rendimiento del cultivo, ¿sí? Este sería un porcentaje mínimo, pero esta zona ya la pasamos a decir que es una zona de consumo de lujo, ¿sí? O sea, que la planta está consumiendo nutriente, pero no está redundando en rendimiento. Entonces, no la necesitamos. Por eso necesitamos hacer llegar a este punto de rendimiento óptimo, pero la disponibilidad de nutrientes también que requiere la planta para llegar a este punto, ¿sí? Y aquí pues todo esto serían concentraciones de nutrientes, lo cual deberíamos de hacer estudios en cada una de las fincas o en cada una al menos de las regiones para cada uno de los cultivos y ahí se obtendríamos todo ello. Esto pues es un ejemplo de cómo lo entregan, ¿sí? De cómo entregan los datos, entonces determinaciones, esto la entregan en porcentaje, todos los macros, y en ppm, miligramo por kilogramo, recuerden, todos los micros, ¿sí? Este como es anterior, como es bien antiguo, este es en ppm, ¿sí? Entonces vean, aquí les dan unos datos y luego por comparaciones de investigaciones que se han realizado para esa planta como tal, ¿sí? Esta era para vid es la planta de uva, ¿sí? Entonces, se determinaba. Aquí está la metodología del análisis que siempre todo laboratorio debe de dar. Entonces, aquí le dicen por qué métodos analíticos se determinaron los nutrientes. Entonces, miren que si aprecian calcio, magnesio, potasio, sodio, cobre, hierro, manganeso y zinc, se determinaron por digestión nitroperclórica, el azufre por turbiedad o turbiometría, el fósforo por digestión nitroperclórica y el nitrógeno por Kendall, y el boro pues esta colorimetría de este autor. Entonces, esto es lo que les decía que a veces les va a presentar y simplemente para que sepan cuál fue la metodología de análisis que se utilizó. ¿Sí? Estos niveles críticos o rangos de suficiencia son importantes, ya que y se deberían de desarrollar para cada cultivo en cada lugar, les repito. Las producciones en porcentajes, esta producción usted debe saber cuál es su máximo de producción, cuál es su mínimo. ¿Para qué? Para pues saber cuánto está produciendo, qué cosa va bien o qué cosa va mal y qué poder esperar en rendimiento y pues asimismo hacer todas sus evaluaciones y sus previos a decir yo puedo en mercado poner tanta producción, esta finca me produce máximo esto, si está bajando y si estamos llegando a niveles críticos, algo está pasando, entonces necesitamos poner una alarma. Aquí tenemos las producciones, las zonas de deficiencia, ¿sí? Igualmente tienen que redundar en las concentraciones de nutrientes, ¿sí? Pero cuando aumentamos esa producción, también aumenta la concentración de nutrientes en tejido y necesitamos saber cuál es, ¿sí? Entonces ya es una zona de transición de la zona de eficiencia, ¿sí? A una zona ya más elevada que le llamamos óptima. Después pasamos a la zona adecuada, o sea, aquí debería de estar el porcentaje tanto de producción como la concentración de nutrientes. Y luego ya tendríamos una zona de exceso. Esta zona de exceso, consumo de lujo, también se le llama a veces. Es por eso, esto es importante tenerlo en cuenta junto a la ley de los rendimientos decrecientes. No porque usted le siga aplicando nutrientes, va a seguir el rendimiento aumentando. No, por el contrario, al haber un exceso puede hasta llegar a una toxicidad y van a bajar los rendimientos. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar ahí por ahora. Entonces, voy a dejar aquí de